Pero esta historia prácticamente trata sobre una persona que toda su vida creció en un ambiente de eh, prácticas esotéricas, brujería, canalizaciones limpias, e incluso esta persona nos dice, sabes que yo me siento familiarizado con la historia que tú cuentas sobre tu madre. Y cuando nos menciona eso, también nos menciona determinada situación por la que pasó cuando era joven. Y siendo adulto le siguieron pasando algunas otras cosas que podríamos considerar son aterradoras. Pero bueno, esta historia nos la comparte Marco directamente desde el Estado de México, como siempre la gente del Estado de México con muy buenas historias. Buenas noches, bienvenidos a todos los que se van conectando aquí en TikTok. Y pues Marco nos menciona que pues él vivió en un ambiente donde prácticamente toda su familia eran chamanes, canalizadores, brujos, en pocas palabras. Sin embargo, muchas veces sus tíos, sus primos, que también se dedicaban a estas cuestiones, se lo mencionaban bien claro. ¿Sabes qué? Esto que nosotros estamos haciendo no es gran cosa. Simplemente lo hacemos para sacar dinero, fíjense. Eso decía uno de sus familiares. Y no quiero decir con eso que pues todos los que estaban dentro de esa familia eran unos vividores, ¿verdad? En ese aspecto. Pero algunos de ellos sí creían que estas prácticas o estas cuestiones que tenían que ver con lo esotérico servían más que nada para sacarles dinero a las personas. Y en este caso Marco menciona que su mamá sí se tomaba muy en serio las prácticas esotéricas e incluso la cuestión de los trabajos de brujería. Pero aquí hay una cuestión bastante importante e interesante por mencionar. La mamá de Marco jamás lo involucró en estos temas que tenían que ver con la brujería o lo que fueran las prácticas esotéricas, porque presuntamente no lo consideraba todavía listo para estas prácticas. O sea, aun cuando llegó él a la etapa de adolescencia, su mamá jamás le permitió el ingresar a todo esto. Pero hay una situación que Marco pues menciona que lo recuerda por toda su vida, o sea, hasta la fecha recuerda estas clases de prácticas que realizaba su madre en, en estos próximos días, o sea, tienen que ver con Semana Santa. Ya para estos tiempos ya no tiene a su mamá. Entonces dice que este año es el único año donde no va a pasar por esta clase de ritual al cual se sometía con su madre. Y adivinen en qué días le hacen ese ritual, en los días santos. Ahora, esta señora dice que nunca fue una persona negativa, una persona que le hiciese daño a las personas. Incluso se hacía llamar como una sanadora a través de ángeles, de entidades de vibración alta, etcétera, etcétera. O sea, no trabajaba cosas obscuras, en pocas palabras, según cuenta. Pero aquí hay un detalle, una situación que él no entiende hasta la actualidad. Los rituales donde a Marco lo sometía a su mamá, era un ritual bastante curioso y bastante fuerte. ¿En qué consistía esta clase de ritual? Le repito, las deidades de esa señora, bueno, como tal no eran deidades, eran santos, y para ser específicos, eran santos católicos, y también la señora tenía pues sus altares a Cristo. O sea, esa era su forma de trabajo de esta señora, canalizaba a través de ellos. Pero aquí hay un detalle. Yo nunca había escuchado que una persona hiciese rituales o hiciese trabajos a través de estas imágenes religiosas católicas y que hiciera entrega de líquido vital. Yo jamás había escuchado eso. Entonces Marco dice que cada cierto tiempo su madre, después de realizar
algunos trabajos, eh, algunos trabajos que prácticamente tenían que ver con sanación o con pedidos directos al creador. La señora llevaba algunas, algunos animalitos y ahí mismo se los ofrecía a los altares, a los santitos que ella tenía. Al final vamos a hablar sobre eso, a ver qué tan efectivo podría ser algo así. Entonces, él siempre llegó a observar estas clases de prácticas en su casa. Siempre lo vio por parte de su madre. Siempre lo tuvo bien presente. Y ¿saben qué? ¿Dónde es donde está lo preocupante? Que yo creo que también, por una parte yo lo comprendo, él lo veía como algo normal. Llegan los días santos. El primer recuerdo que él tiene de estos rituales donde él tenía que ser sometido, tenía que ser partícipe, era aproximadamente cuando él tenía como 7 años. O sea, dice, muy seguramente mi mamá me metió a estos rituales cuando yo estaba muy pequeño, porque pues yo no recuerdo absolutamente nada, pero muy seguramente ya los hacía, pero yo no era consciente de ellos. Su primer recuerdo fue a los 7 años. Llegan los días santos, que ahí les va, está bien curioso también esto que menciona Marco. Su mamá siempre sin falta acudía a los viacrucis, sin falta, e incluso participaba dentro de ellos. Poco antes de que se presentara lo que era el miércoles, a ver, ¿cuándo es el día que lo crucifican? A ver, aquí ustedes que son bien católicos. Antes del miércoles, la señora realizaba los rituales. Bueno, en aquel momento él no sabía ni qué onda con las fechas, pero lo llevan a este ritual. Recuerda que yo creo que era un miércoles por la madrugada. Cuando estaba en este miércoles por la madrugada acompañando a su mamá, dice que era un lugar donde hacía muchísimo frío. No menciona que era un bosque, pero sí era un lugar bastante verde. Y cuando estaba en este espacio, lo único que recuerda es que se le abrazaba mucho a su mamá porque tenía frío. Dice, ¿sabes qué? Realmente yo tenía esa sensación térmica de que me estaba haciendo daño. Y yo me la abrazaba a mi mamá temblando y mi mamá como podía, me cubría con su vestido. Pero yo ya traía ropa bastante gruesa que es precisamente para esas temperaturas. ¿En qué momento dejaba de sentir frío? ¿O en qué momento dejó de sentir frío en esa ocasión? Cuando empieza a sentir el calor del fuego que estaba alrededor de él. La señora tenía una serie de símbolos, ¿sí? Que ahorita vamos a analizar también esa situación de los símbolos, que eran 3 puntos nada más, donde había un fuego bastante grande y este niño tenía que estar sentadito en la parte del medio. Dice que cuando estaba ahí en la parte central de esta pues de esta figura o de este símbolo, pues ya cuando estuvo ahí y sentía el calorcito de esos puntos, ahí sí ya se le empezó a quitar pues esta sensación de frío tan extrema. Nada más veía que su mamá estaba acompañada de algunas otras personas y que rodeaban estas como fogatas y que él, estando en medio, intentó levantarse, pero su mamá le decía, no te levantes, ahí quédate. Y hacían este ritual donde ellos giraban alrededor de este muchacho, y que de repente hasta que se apagaba lo que era el fuego, ya era cuando ingresaban por él. Que ya para esos momentos, pues él ya tenía muchísimo sueño. Y pues estando con esa temperatura ya tan agradable, pues se dormía profundamente en ese espacio o en ese lugar. Pasa toda esta situación
y pues como era un niño no entendía absolutamente nada. Conforme va creciendo, se va dando cuenta que todo este ritual se repetía cada año. Cada año, recordemos, su primer recuerdo más o menos claro, es cuando tenía como 7 años. Entonces ahí a partir de los 7 años comienza a recordar no, comienza a ver cada uno de los detalles que hacía su mamá. O sea, ya era un poco más observador en ese aspecto. Recordemos lo que les había dicho hace un principio, que la mamá hacía ofrecimientos donde daba líquido vital a sus deidades. Cuando estaban ahí, en el tercer ritual en el que él fue partícipe, ya para aquellos tiempos tenía entre 9 y 10 años, ese fue bastante diferente. Y dice que ese sí le dio bastante miedo. ¿Por qué? Los mismos símbolos, un triángulo en ese espacio. En cada punta había una fogata. Nuevamente tenía que posarse en la parte del centro de este símbolo. Pero, esta sí me parece fuera de lugar, ¿eh? Esta señora en conjunto con otras personas llevaban un macho cabrío, y cuando llevaban pues el macho cabrío, pues él veía que estaba vivo y se ve ahí claramente como un masculino toma pues aquel animalito con ayuda de alguien más y, y pues hace aquella cosa, él despega su cabeza. ¿Dónde está la parte más fea? Si de por sí es feo ver eso en vivo. Bueno, pues cuando empieza a salir el líquido vital del resto del cuerpo de este animalito, se le empiezan a echar encima a Marco. Y cuando pasa eso de que le empiezan a echar, Marco se va corriendo. O sea, se va corriendo, o sea, se les escabulló por ahí. Y la mamá, fíjense, es que esto está bien raro. Hay partes que yo no comprendo, ni sé ni el origen, ni cómo lo manejaban, pero bueno, ya al final hablaremos de eso. La mamá era un amor de persona. Dice, ¿sabes qué? Mi mamá siempre me trató bien, yo me enfermaba, estaba ahí al pie de la cama conmigo, cualquier detalle de la escuela, ella iba, sacaba los problemas conmigo. En esa ocasión desconocí a mi mamá. Desconocí a mi mamá, porque mi mamá me empezó a pegar, siendo que nunca en mi vida me había pegado. La cara que yo veía en ella, era una cara que era irreconocible. Esa no era mi mamá. Estoy seguro de que no era mi mamá. Entonces Marco, cuando va su mamá a seguirlo ahí en medio de toda esa vegetación, se lo lleva tomado de la mano y le dice, no te pares hasta que se termine. No te pares. Si te vuelves a parar, van a pasar cosas feas. Y pues este muchacho se tiene que sentar nuevamente en el mismo espacio. Cuando llegó al lugar, volvieron a reavivar el fuego que estaba en cada una de las puntas de este triángulo. Y pues lo que pudieron rescatar por ahí de líquido vital de este animal, lo pusieron en unas bandejas y se lo pusieron encima al muchacho. Y a la par el muchacho empezó a vomitar. O sea, una cosa realmente rara. Cuando termina todo esto, les recuerdo, era un niño entre 9 y 10 años. 9 y 10 años. Cuando estaban ahí en pues en la retirada prácticamente, que estaban limpiando todo, de que estaban quitándole con unas toallas al niño
pues todo el líquido vital de su cara, de su cuerpo. Incluso le llevaban un cambio de ropa. La señora le dice, esto me lo vas a agradecer, mi hijo, me lo vas a agradecer. Por favor, no me preguntes, pero lo tenemos que hacer constantemente. Y este muchacho dice, pues está bien, mamá. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Este niño comienza a tener una serie de manifestaciones paranormales bastante interesantes, por no decir que aterradoras. Comienza a tener esto que nosotros podríamos llamar sueños premonitorios, pero a la par de estos sueños premonitorios, como que él ya sabía qué hacer. O sea, después de recibir esta clase de avisos por medios de los sueños, siendo el niño que era, ¿ustedes qué hubiesen hecho en su caso? Yo sueño eso y me quedo calladito, porque yo no sé lo que está pasando. Pues en su caso, cuando soñaba con todo esto, lo trataba de evitar de todas las formas. Por ejemplo, si soñaba que uno de sus hermanos tenía una fractura en uno de sus brazos porque se fue a andar en la patineta, por ejemplo, le escondía la patineta. O iba y la desaparecía, la regalaba o cosas por el estilo. Y evitaba que sucedieran las cosas. Ahora, ¿en qué punto podríamos decir que él sabía lo que estaba haciendo? Que en realidad era un evento premonitorio y que no eran ideas de él. Dice que solamente una vez, no pudo realizar no pudo evitar que sucediera este tipo de eventos tan lamentables. Y precisamente con quién sucedió, con su mamá. La mamá, en ocasiones, pues la solicitaban para esta clase de sanaciones, trabajos y situaciones que tienen que ver con todas estas prácticas. Pues la señora se salía de casa. Pues sueña que su mamá tenía pues un accidente bastante considerable, más que grave, escandaloso. Sí, solamente veía vehículos, partes de vehículos por todas partes, árboles caídos, electricidad alrededor, o sea, algo bastante escandaloso. Y este muchacho se acerca con su mamá y dice, mamá, no vayas aquí, quédate con nosotros, por favor, mira, haznos mejor de comer, hoy no trabajes. Y le dice, no, mijito, tengo que hacer esto, pero no te preocupes, no va a pasar nada. Le dice, no, mamá, por favor, no vayas. Y adivinen qué, sí pasó. La señora tuvo un accidente bastante fuerte, donde afortunadamente pues solamente tuvo algunos golpes que fueron no de gravedad, pero sí pues bastante dolorosos. Así que cuando pasa toda esta situación, pues la señora recuerda cómo Marco le decía que no fuera. Y pues algo en estas preguntas que le hacía Marco, no, en estas advertencias que le hacía Marco, pues le empezó a sonar. Y la señora se acerca con Marco ya un poco más, de forma más íntima, podríamos decir. Y le dice, Marco, a ver, vamos a platicar. La señora se lo lleva a un parque, le compra pues una malteada o algo por el estilo. La señora también se toma algo por ahí con él y empiezan a comer algo ahí entre ellos. Le dice, a ver, mijo, ¿usted por qué me dijo que no fuera a ese evento que tenía, a ese trabajo que tenía? Y pues ahí se sinceró Marco y le dice, ¿sabes qué, mamá? Lo que pasa es que últimamente, después de del último, no le decía ritual, le decían de otra forma, pero se me olvidó cómo le decía. La última vez que estuvimos ahí en este ritual, empezaron a pasar cosas. Y una de las cosas que sucedieron es que yo recibo advertencias.
algo me avisa que van a pasar cosas. Y por esa razón, yo te dije que no fueras. No fue nada más porque no quería que te fueras. Era porque yo sabía que iba a suceder. Ellos me estaban advirtiendo. Cuando le dice eso a la mamá se preocupa. Pero se preocupa mucho, ¿eh? No, mijo, ¿cómo es posible? O sea, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Sí, mamá, es en serio. Es que tenemos que movernos. Perdóname por esto que te está pasando. Vamos a hacer lo posible porque no te esté pasando, porque no, eres un niño, tú no puedes estar pasando por estas cosas. Está raro, está extraño hasta el momento, pero ya verán más adelante. La señora le dice, ¿sabes qué? Aún faltan tantos meses para poderte llevar al siguiente ritual. En el siguiente ritual vamos a hacer algunas otras cosas que son un poco más fuertes, pero créeme que esto que vamos a hacer es por tu bien, es para que estés bien. Sí, yo te adoro con todo el corazón, yo lo único que quiero es que tú y tus hermanos estén muy bien y no quiero que pienses que te quiero hacer algún daño. Así que prométeme que vas a acceder a todo lo que te voy a pedir, que pues que se va a hacer. Este muchacho le dice, sí mamá, no te preocupes. Llega el siguiente, a ver, ¿hay buena señal? Dicen por acá que se está cortando. ¿No? ¿Todo bien? A ver, veo sus comentarios. Se acercan estas próximas fechas. ¿Se corta? Qué raro. A ver, llegan estas próximas fechas y este muchacho ya iba con una mentalidad un poco más abierta hacia lo que iba a suceder en este evento. Si quieren, pásense a YouTube. Acá está bien la transmisión. Cuando ya estaban si acaso a un mes de lo que eran las fechas de la Semana Santa, recordemos que los hacían directo en la Semana Santa, le empezó a advertir su mamá. Le dijo, ¿sabes qué? Cada año, a partir de este año que pasó, las cosas van a ir cambiando. Poco a poco van a ir aumentando el nivel, hablando en cierto aspecto. Así que te pido por favor que te sientas, o sea, trata de sentirte fuerte, yo te estoy acompañando, Dios nos está acompañando, fíjense, Dios nos está acompañando y vas a estar muy bien, porque así será. ¿De acuerdo? Y el muchacho, está bien mamá, no te preocupes. Llega este próximo año, donde iba a ser sometido a este ritual. Cuando el muchacho llega, pues él ya sabía las instrucciones. Tenía que estar adentro del triángulo, iban a estar las fogatas prendidas. Ya para esos tiempos tenía como 11 años aproximadamente. Y cuando estaba ahí en ese... en ese espacio, en ese ritual, ya vio que había más personas. ¿Y saben qué es lo extraño o lo aterrador? Que las personas ya no se veían como su mamá. Estas personas ya se veían como encapuchadas, pero como en los rituales que hacían en los Estados Unidos, no sé si los han visto, los del Ku Klux Klan, que utilizaban así como unas capuchas en forma de pico y unas túnicas como si fuesen de monjes. O sea, una cosa bien rara. Cuando observa eso, sí le entra cierto nervio. Cuando ve a todas estas personas alrededor de que llevaban, ellos llevaban más animalitos, pero había un animal un poquito más grande. Este animal que era un poco más grande era lo mismo que el año pasado, un macho cabrío. Y este macho cabrío, pues este muchacho ya se imaginaba que iba a suceder lo mismo.
que le iban a... y pues que el líquido vital se lo iban a poner encima a él. Así que él ya iba preparado mentalmente para eso. Entonces pasa eso, de que al macho cabrío le hacen eso, y empieza a ver que todas las personas que estaban alrededor de él traían pues sus animalitos chiquitos, que la gran mayoría eran entre gallinas, algunos que llevaban unos puerquitos chiquitos. Empieza a ver cómo todos alrededor empiezan a hacer lo mismo con sus animales. Y cuando empieza a salir el líquido vital de estos animalitos, ese sí ya no lo ponen encima de él, sino lo ponen dentro del triángulo donde estaba Marco. Cuando ve eso dice, bueno, este año no fue tan fuerte, pasó lo mismo que el año pasado. Y cuando pasa esta situación, los que estaban encapuchados son los primeros en irse, son los primeros en retirarse, y el resto de personas eran personas que ya conocía, eran conocidos de su mamá. Personas que supuestamente trabajaban la magia, la canalización, lo esotérico, pero por medio de imágenes religiosas. Cuando sucede todo esto, o sea, y lo tomó con calma, dice, esta vez no pasó nada extraordinario. Que cabe mencionar, seguía teniendo la percepción de que los eventos premonitorios seguía sucediendo. Pero conforme fueron aumentando de nivel estos rituales, también fue aumentando de nivel sus capacidades. Quiero pensar que eran capacidades y no que era una clase de maldición o algo por el estilo. ¿Qué fue lo que empezó a suceder? Empieza a haber entidades, o empieza a haber muertos. Puede ser que sean muertos también. ¿Cómo los ve? ¿Cómo los ve? Dice Nazaret. ¿Sabes cómo se presentaban? Estos no eran igual que los eventos premonitorios. No era como que uno se acercara conmigo y me dijera, hola Marco, ¿cómo estás? Vamos a platicar. No. O sea, no era tan sencillo verlos así. A veces estos, cuando los veía, se enojaban, porque según ellos, ya no tenían que ser reconocidos por absolutamente nadie. Entonces, cuando yo me daba cuenta de que ahí estaba uno de ellos, por ejemplo, que me encontraba a alguno dentro de una casa de algún amigo, cuando me les quedaba viendo, cuando me daba cuenta de que no era algo de este mundo, en ese momento, esta entidad se enojaba y pasaban cosas en esa casa. Por ejemplo, sí lo puso bien clarito, el mismo caso que les menciono, pero cuando pasa a la habitación de su amigo estaba enojadísimo con sus hermanos. ¿Por qué razón? Porque la habitación de este muchacho estaba hecho un desastre. La cama volteada, la televisión en el piso rota, los zapatos todos revueltos por toda la habitación, los cristales de las ventanas rotos, las paredes incluso con rayones que parecían como de crayones. Inmediatamente le dio la culpa a los hermanos. Pero ¿dónde está la sorpresa? Que los hermanos jamás estuvieron ahí. Y cosas por el estilo. Cuando los veía, se enojaban. Se enojaban porque no les gustaba ser vistos. Ya que los empiezo a observar, tomó la decisión de no estarle diciendo absolutamente nada a su mamá de lo que estaba observando, porque veía que su mamá, cada que le decía que veía o hacía algo, la mamá se ponía hostil, se ponía hasta cierto punto, no agresiva, pero sí se ponía en una actitud que no era agradable. Así que decide irse guardando todo esto que le estaba sucediendo. En cierto momento, esto no tiene que ver con el ritual al que era sometido,
sino lo cuenta como una experiencia que fue algo bastante, bastante aterrador. Le toca ir a un lugar que tenía que ver con un evento escolar, donde hicieron una clase de campamento. En este campamento, prácticamente era un campamento que tenían que ver con los colegios como al que él asistía. Hacían una clase como de juegos, competencias, cosas que tenían que ver con deportes, pero aparte les permitían acampar. Bueno, pues a él le toca ir a este campamento. En determinado momento, él tenía muy buenos amigos, pero no se atrevía a decirle absolutamente nada a nadie de lo que estaba sucediendo. Así que cuando estaba Marco en este espacio, ve que afuera de su casa de campaña alguien estaba pasando, para ser específicos, una mujer bastante bonita, un poco más grande que él, pero no tanto, como unos 3 años aproximadamente. Ya para esos tiempos, pues él era un adolescente. Y esta mujer tan bonita parecía que solamente estaba rondando lo que era su casa de campaña. Y Marco dice, oye, qué extraño, qué extraño. Como el resto de sus amigos estaban ocupados en algunas otras cosas, jugando videojuegos por ahí que traían con ellos, o haciendo cualquier otra cosa, pues al observar a esta chica, solamente podía observar lo que eran sus piernas, que caminaban pues hacia un lado y hacia el otro. Cuando decide salir de la casa de campaña, pues tiene que pedir obviamente permiso a sus encargados. Se acerca a sus encargados, oiga, ¿me deja ir aquí al baño? Sí. ¿Necesitas que te acompañen? No, yo puedo ir solo. Ve que esta mujer le llama, le dice, ven. Y cuando le empieza a llamar, le dice, no puedo ir para allá, me van a regañar. Y pues toma su camino hacia el baño. Pero que se da cuenta que esta mujer también va para la zona de los baños. Que la zona de los baños donde él estaba era una clase de baños hechos de, como si fuesen unas cabañitas, así los menciona, y divididos hombre, mujer. Ve que esta mujer se mete a la zona de las mujeres y pues no lo ve como algo anormal, no lo ve como algo raro. Y cuando sale este muchacho del baño de hacer sus necesidades, voltea hacia la zona de los baños de las mujeres y ve que esta mujer le empieza a decir, ven, ayúdame. Y siendo el muchacho pues, un adolescente, pues ya se imaginarán, se le empieza a alborotar la hormona pensando otras cosas. Pero no se esperaba lo que iba a suceder. Cuando accede a pasar a la zona de los baños, hagan de cuenta que la chica se pasa, hagan de cuenta que es una entrada y la describe como si fuese una L, tanto para baño de hombres como de mujeres. Pues ve que la mujer se mete hacia donde estaba pues lo de las mujeres. Cuando él la sigue y voltea hacia su izquierda, lo que ve es a una mujer que estaba colgada. Y cuando ve a esa mujer que estaba colgada, lo primero que se le ocurre es empezar a gritar. O sea que entró en un ataque de pánico ahí en ese espacio. Un ataque de pánico bastante fuerte. Inmediatamente los encargados, que no estaban muy lejos, empiezan a acercarse al baño, que era el baño de mujeres. Ahí lo encuentran todo alterado, todo mal, llorando, gritando. Y pues no puede hablar absolutamente nada. O sea, los encargados del campamento lo tienen que aislar a una zona donde no estuviese alterando al resto de los muchachos, porque los muchachos también estaban empezando con una serie yo digo que parece como un tipo de brote psicótico o algo por el estilo, siendo que no mencionó nada, solamente gritó asustado.
Al estar en el baño de mujeres, todos pensaron que había sucedido lo peor ahí. Así que cuando lo aíslan y ya empieza a decir qué era lo que estaba sucediendo, híjole, está buenísimo esta parte. Les empieza a decir a sus encargados, que eran profesores obviamente, los profesores ya estaban grandes. Les empieza a decir, es que maestro, una mujer que estaba aquí en el baño me llamó, yo acababa de salir de hacer mis necesidades, y cuando estaba, pues por ahí esta chica me llamó y yo la seguí, y cuando volteé hacia mi lado izquierdo, lo que observé fue a esta mujer, pero estaba colgada. No, hombre, cuando le dijeron eso, cuando le dijo eso a los profesores, uno de los profesores casi también le da un ataque por ahí de pánico. ¿Qué fue lo que sucedió? Que cabe mencionar, había profesores de todas las edades. O sea, había personas bastante grandes que tenían muchísima experiencia y muchísimos años de haber estado como educadores en esa escuela, y algunos otros un poco más jóvenes. Bueno, pues los más jóvenes habían pasado por esa escuela y habían pasado también por esos campamentos. Esos campamentos tenían muchos antecedentes de años de que se realizaban. Y uno de los que se puso bastante mal fue precisamente uno de los profesores que eran jóvenes. Le empieza a dar un ataque de ansiedad. Y todos así bien preocupados, ¿qué te pasa, profesor? ¿Qué pasa? Y pues el profesor da un antecedente, que obviamente los más grandes también lo sabían, todos lo sabían, pero hagan de cuenta que en ese espacio, según lo que dice Marco, y según lo que dijeron los profesores, en ese baño, una chica décadas antes de que, no décadas, algunos años, me estoy pasando. Algunos años atrás hubo una chica que estaba en cierta depresión, estaba pasando por un proceso bastante complicado, que para ser específicos, o eso ya lo investigaron mucho después, esta chica estaba embarazada, pero era una adolescente. Y teniendo este embarazo, pues estaba muy preocupada porque pues en aquellos tiempos eran muy conservadores y aparte pues era una adolescente. Era un embarazo no planeado. Y como que la chica entró en un momento de desesperación y la única solución que encontró para todo esto que le estaba pasando fue pues arrancarse la vida. ¿Dónde están las coincidencias? En que la generación donde esta chica se había arrancado la vida fue la misma generación de este profesor que le dio el ataque de pánico. Lo mismo, O sea, él vio que sucedió ese evento y ese campamento fue cancelado. O sea, apenas llevaban el primer día de convivencia. Y lo cancelaron porque esta chica, pues se hizo eso a sí misma. Cuando las profesoras escucharon también el testimonio, no, se quedaron atónitas. Dijeron, es que es imposible que tú sepas esto. O sea, todo lo que había sucedido en ese espacio lo manejaron de una forma muy hermética, muy silenciosa, muy íntima, podríamos decir, porque evidentemente a la escuela no le convenía que se supieran este tipo de cosas. Cuando pasa este evento, lo primero que se les ocurre a las personas que estaban como encargados de estos muchachos fue hablar con la mamá. Fue hablar con la mamá, que acabé de mencionar, no era muy del conocimiento de ellos, que la señora se dedicaba a hacer estas cuestiones que tenían que ver con lo esotérico. Y cuando se acercan a hablar con ella, le empiezan a decir, oiga señora, le recomendamos que vaya con un sacerdote porque su muchacho está viendo fantasmas. Esas fueron las frases. Está viendo fantasmas. Y no lo vemos como algo
pues como algo sano el que esté así. Cuando le dicen eso a la señora, les empieza a decir, no, ustedes no se preocupen, no se preocupen. Lo que pasa es que últimamente he estado un poquito alterado. Muy seguramente por ahí investigó lo que pasó por ahí, quiso llamar la atención. Ustedes no se preocupen. Así que cuando todo esto lo menciona la señora de esa forma, el hijo dice, pues, ¿qué onda con mi mamá? Si no me lo estoy inventando, yo no investigué nada, yo no sabía nada de eso. Y pues ya después en privado le empieza a decir a su mamá, oye, mamá, ¿por qué dijiste eso? Dice, porque es verdad, muy seguramente pasó eso. Tú no te preocupes, ya déjalo pasar. Le dio la menor de las importancias. El final ni se lo imaginan, ¿eh? Pasan algunos años y los eventos de los rituales siguen sucediendo. Ay, que les repito, les daba un nombre, pero se me olvidó. Ahorita trato de buscarlo. Cuando llegan, después de algunos, me voy a saltar algunos otros porque si no, no vamos a terminar la historia. Pero ya cuando estaba un poquito más grande, hagan de cuenta que Marco, pues ya estaba por ahí de los 19, 20 años y seguía participando en nuestros rituales. Pero no saben a lo que lo sometían. No saben a lo que lo sometían. Para aquellos tiempos, Marco todavía seguía viendo esta clase de advertencias de lo que iba a suceder en un futuro, de lo que estaba sucediendo prácticamente, no de lo que estaba sucediendo, lo que estaba próximo a suceder. Cuando tenía por ahí de los 19, 20, fue cuando sucedió uno de los eventos que a él ya le empezaron a preocupar. ¿Qué fue lo que le empezó a preocupar? Que en este ritual de Semana Santa, empezaron a ver un tipo de prácticas ya un poco más graves. Si de por sí utilizar animalitos para algunos suele ser grave. Llevaban si acaso las personas que estaban alrededor, los encapuchados, seguían llevando sus animales y seguían haciendo pues las mismas prácticas, así, pero prácticas repetidas como siempre. O sea, tomaban el animalito y echaban el líquido vital dentro del triángulo. Llevaban el macho cabrío. Nuevamente lo llenaron de este líquido vital. Pero en esta ocasión, le ordenaron que se tenía que cortar él y que tenía que dejar caer un chorrito de sangre nada más. Cuando le dicen eso, dice, oyes, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Tú hazlo y no preguntes. Y cuando hace eso, hagan de cuenta que todos empezaron así como que a ponerse bien extraños, todos al mismo tiempo, raros. Su mamá pues no se diga. O sea, actitudes bien extrañas. Empezaron a emitir ciertos rezos, que les repito, eran rezos a santos, a imágenes católicas. O sea, no eran rezos, no a imágenes católicas, sino rezos católicos. Esa es la palabra, rezos católicos. Pasa esta situación, y ahí ya empiezan a suceder cosas que ya no, de por sí lo que estaba sucediendo ya no le parecía como adecuado. Los eventos premonitorios, de que ya tenía comunicación con entidades que parecían ser muertitos. O sea, distintas cosas. Cuando entregó su líquido vital, como que pareció que les dio permiso para algo. ¿A qué me refiero? Empezaron a suceder cosas en él, dentro de él. ¿Y a qué nos referimos con eso? Me mencionó una película, pero no recuerdo cuál es el nombre de la película.
Me dice, no sé si has visto tal película donde se ve que una persona está pasando por cierto proceso, pero se ve que tiene algo en el estómago, como si fuese un bebé, pero no es un bebé. Y se empiezan a plasmar manos y se mueven en el estómago. Eso me pasaba a mí, pero era doloroso, muy, pero muy doloroso. Yo he pensado muchas veces en esas cosas. Si lo que me estaba sucediendo era algo real, porque es algo que está fuera de toda lógica. Pero te lo juro que yo observaba dos manos que se movían por dentro de mi abdomen. Se movían y estos me lastimaban. Eso era lo que yo veía. Cuando pasa esta clase eh, de manifestaciones en él ya se empieza a preocupar. O sea, ya empieza a buscar ayuda, podríamos decir, para este tipo de manifestaciones que estaba teniendo. Y ahora, aquí va a haber una parte bastante interesante que al final ya llegaremos a ciertas conclusiones. Pero el sacerdote que lo estaba atendiendo solamente le dijo, ¿sabes qué, mijo? Es que usted lo que necesita son sus sacramentos y después de obtener sus sacramentos que se confiese. Oiga, pero nosotros venimos a misa, mi mamá asiste y pues yo soy parte de la iglesia. Le dice, sí, sí, eres parte de la iglesia, pero es bien sabido por todos que tú no tienes tus sacramentos. ¿Lo sabías? Y, y pues se pone a pensarlo y sí, no tenía nada. No tenía nada de que tenía que ver con la iglesia. Y ahí es donde empieza como que a pensar o a analizar las cosas con mayor frialdad y decir, a ver, mi mamá trabaja con estas imágenes, pero a ninguno de sus hijos los tiene con los sacramentos. ¿Qué está haciendo? Cuando le menciona esto, el sacerdote le dice, oiga, necesito permiso de alguien para obtener estos sacramentos. Dice, no necesitas permiso de nadie. Si tú quieres obtenerlos, nosotros te ayudamos. Búsquete unas personas que sean tus testigos, que sean tus padrinos, y con eso lo hacemos. Entonces el sacerdote se aventó pues el tiro, como nosotros decimos, y empezó a ayudarle a este muchacho. Pero ¿qué empieza a suceder? Después de que tuvo estos sacramentos, no cambió nada. O sea, los eventos donde veía cosas que se manifestaban en su cuerpo, los eventos premonitorios, el ver entidades o seres que ya no estaban en este mundo o que estaban en otros planos, todo esto lo seguía observando. Pero adivinen qué, ya no eran tan agresivos. Y aquí no podríamos decir que es el final, porque él dice que siguen pasando cosas en su vida. Lamentablemente ya no se encuentra viviendo donde están, por lo menos su mamá, y no sabe que es de ella. Y ahorita van a entender el por qué. Recordemos que él tenía cierta capacidad que fue la capacidad que obtuvo primeramente, o sea, que fue los eventos premonitorios. Él podía saber cuando iba a suceder algo, o se lo advertían mediante sueños. ¿Qué sucede? Ya estaban por llegar nuevamente las fechas de la Semana Santa. Ya estaban casi próximas, o sea, ya faltaba más o menos un mes. Ya para aquellos tiempos pues seguía siendo un adolescente, pero pues ya un poco más maduro. Cuando estaban por llegar estas fechas,
Él ya tenía ciertas distancias, tanto con sus hermanos como con su madre, y cuando pues faltaba como unos 35 días aproximadamente para la Semana Santa, este muchacho dice que empieza a recibir una serie de mensajes bastante claros y bastante aterradores. Bastante aterradores. ¿Qué es lo que empieza a ver en estos sueños? Empieza a observar. Hagan de cuenta que él, así lo menciona, ¿sabes cómo se veía? Como si él estuviese trepado en un árbol y como si él estuviese observando desde ese árbol todo el panorama de cómo era el ritual al que era sometido. Él veía todo y se veía a sí mismo. Así era como se veía en ese sueño. Entonces, que cuando estaba en ese sueño, ve a todas las personas que estaban alrededor de él, todos los encapuchados, a su mamá, a los amigos de su mamá, y que cuando estaban ellos ahí en ese espacio, llevaban la misma cantidad de animales, pero que después de que hicieron lo mismo del año pasado, que recordemos fue pues darles de baja a los animalitos, y pues cuando le daban de baja al macho cabrío, pues el líquido vital se lo vertían en la cabeza a él. Ahí es donde sucede algo aterrador, algo verdaderamente horrible. Ve que donde estaba él como en cunclillas, se acerca una persona por detrás de él con un objeto metálico y también le da de baja a él. Y ahí queda, dentro del triángulo. Cuando observa eso, o sea, empieza, dentro del sueño, dentro del sueño. Cuando observa eso, hagan de cuenta que las personas que estaban presentes en aquel ritual, como que se dan cuenta de que él estaba observando, y cuando lo voltean a ver, las personas que eran los amigos de su mamá y su mamá, que eran los únicos que estaban descubiertos de la cara ya no era de un humano, la cara era de otra cosa, de una entidad que no sabe si mencionar, era un muerto, era una entidad negativa, algo, pero fue lo único que pudo observar. Cuando ve eso, cuando estas personas se voltean y lo observan, estas intentan como subir o trepar al árbol, obviamente no podían, y pues en ese ataque de pánico, pues como que despierta. Cuando despierta, fíjense qué curioso, despierta, abre los ojos, ya era de día, y se encuentra su mamá que estaba a un lado de su cama, donde ya le tenía su comida, ya le tenía una jarra con agua, lo que nunca, rarísimo, o sea, porque todos comían en el comedor. Y cuando la observa, le dice, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Hoy te mereces que te traiga el desayuno a la cama, mi amor. Ah, gracias, mamá. Gracias. Eres muy amable. Pero adivinen qué. A partir de esa ocasión, a Marco ya no le dio buena espina la cuestión de recibirle cosas a su propia madre, imagínense. ¿Por qué? Recordemos cuál era la capacidad de Marco. Él, cada vez que tenía sueños o eran sueños premonitorios, no fallaba, no fallaba. Los eventos premonitorios eran muy acertados. Así que Marco lo vio como una advertencia de que su mamá y de que las personas que estaban cerca de su mamá le querían hacer algo. Así que a partir de esa ocasión no le recibió absolutamente nada a su mamá. O sea que de hecho hubo un momento
en el que no podía, prácticamente no podía a veces llevar su día con normalidad porque estaba muy débil de que no estaba comiendo. Imagínate llegar a ese extremo. Y cuando se acercan las fechas del ritual, o sea, él no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Recordemos que ya se había hecho pues medio de amigo al sacerdote que le ayudó a tomar sus sacramentos. Y le empieza a decir, ¿sabe qué, padre? No se lo quería decir, pero yo creí que a partir de que yo tomara estos sacramentos, como usted me lo dijo, yo iba a dejar de tener esta clase de presentimientos, de que iban a pasar estas cosas. Y obviamente le empezó a dar un poco más de detalles de las cosas que hacía su mamá, que él hasta cierto punto normalizaba. Y le dice, ¿sabe qué, padre? Pues mi mamá hace esto desde tales años, usa santos, usa esto, usa lo otro. Y el padre queda estupefacto. O sea, sí le parecía que tenía comportamientos algo extraños la señora, pero no creyó que llegaría a ese extremo. Cuando le dice eso al padre, también le empieza a decir, ¿sabe qué, padre? Yo sospecho, porque eso lo vi en uno de mis sueños, pues el padre ya sabía qué tipo de sueños era. Yo creo que mi mamá me quiere hacer algo. Yo creo que me quiere hacer algo. Y el padre le dice algo bien raro. Bueno, no raro, un antecedente importante. Le dice, mi hijo, ¿tú sabías que tenías más hermanitos? Y que estos hermanitos lamentablemente fallecieron cuando eran más pequeñitos. Y el muchacho se queda así como que, a ver, ¿cómo, padre? ¿De qué me está hablando? Sí, 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 tu mamá tenía pues a bebés y lamentablemente pues casi todos le fallecían. Y todos, en todos los casos decían que era porque los niños nacían con ciertas enfermedades y pues obviamente se les hacía su misa, se les hacía todo. Esto que me estás diciendo me está preocupando. Cuando le dicen eso a Marco, ahí Marco dijo, yo ya no regreso a esa casa. Y cuando Marco pues ya pues, recibe esa noticia por parte del sacerdote, pues Marco ya ahora sí abiertamente le dice a él, ¿sabe qué, padre? Ayúdeme, yo no quiero regresar a mi casa porque ya están próximos los días santos y si me quedo mi mamá y esta gente me van a arrancar la vida. Y pues el señor, pues este sacerdote, sabiendo los antecedentes y lo que estaba sucediendo, pues no se negó. Le dijo, ¿sabes qué, mijo? Yo voy a estar muy ocupado por estos días, pero te puedo ofrecer que te quedes en tal espacio, vas a estar cómodo en cierto aspecto, vas a tener que comer y pues vamos a ver qué podemos hacer. ¿De qué forma podían atender legalmente ese caso? No había forma, no había forma. Así que sí, optaron por que se ocultara a este muchacho, que cabe mencionar ya era mayor de edad. Cuando llegan las fechas de los días santos, recordemos cada cuando sean los rituales, los días miércoles por la madrugada, creo. El martes. El martes cuando este muchacho ya tenía casi todo preparado para escapar. O sea, por lo menos unos cuantos cambios de ropa, cosas básicas, meramente básicas. Su mamá aún seguía insistente. Ay, mi hijo, ¿cómo te quiero a ti? Tú eres el mejor de mis hijos. Esta vez también te traje esto, pero que se veía un banquete, ¿eh? Un banquete lo que le estaba dando.
y que esta señora, pues, sí se veía con cierta desesperación. Y pues así como que muy, muy buen actor, le decía, ay mamá, tú siempre consintiéndome, muchas gracias. Cuando se va la mamá, que se sale a algún espacio, a algún lugar que tenía que ver con esta práctica, con este ritual, ahí es cuando Marco decide salirse de su casa. Decide salirse de su casa. Cuando se va, el sacerdote le hace el favor de sí cumplir con pues con esa promesa de ayudarle, de esconderlo, de cubrirlo. Y fíjense que hay una parte, una parte que también está muy buena, muy interesante. En efecto, se hizo perder de su familia. No supo qué fue lo que sucedió de ellos. Dice que hasta la actualidad sí sabe que ellos están viviendo en el mismo espacio, en el mismo lugar, que sus hermanos ya están grandes, que su mamá sigue viva haciendo lo mismo, sus prácticas, su brujería, en pocas palabras. Pero él, para aquellas fechas donde el sacerdote lo estaba escondiendo, pues el sacerdote se tenía que ir de esa parroquia o de esa iglesia. Y le dijo bien claro, Marco, si yo me voy, no tengo forma de poder ayudarte. Tenemos que ver qué hacer. Sí, porque si nos vamos, o sea, si yo me voy, si me cambian, pues ya no se puede hacer absolutamente nada por ti, o por lo menos yo no puedo hacer nada por ti. Y el padre le dio una opción. Le dijo, lo único que a mí se me ocurre es que te lleve a un monasterio o a un seminario, ¿verdad? En pocas palabras. Lo que podríamos hacer es que te ingresen a ti a este lugar, aunque no te ordenes ni nada por el estilo, ahí te serviría muy bien para esconderte. Es lo que a mí se me ocurre. Y Marco accedió. Y adivinen qué, no lo tomó para ordenarse sacerdote ni nada por el estilo. Lo hizo simplemente para esconderse. Lo hizo para esconderse. Ahora, yo creo que hay muchas partes de la historia que tanto no cuadran como están extrañas. La primera, que la señora se hacía llamar que era muy católica, muy creyente, muy todo lo que quieran, pero la señora no tenía sacramentos, sus hijos no tenían sacramentos, todo rarísimo. O sea, es algo bastante extraño. La segunda, ¿qué clase de rituales que tienen que ver con el catolicismo? Bueno, sí, pues, la misa se hace una representación de la carne y la sangre de Cristo, pero ¿qué clase de ritual estaría haciendo su mamá en conjunto con estas personas? ¿Qué clase de ritual estarían haciendo ellos y con qué objetivos? Él que tenía, Marco que tenía, que a esta gente le sirviera. ¿Para qué lo sometían a él a este ritual? Es la parte que a mí no me cuadra, o es la parte que yo no entiendo. Yo podría deducir que Marco, por alguna situación, por algún, no sé, yo creo que por algunos dones heredados, por algunas capacidades heredadas, su mamá quería obtener pues estas capacidades por medio de él. Quiero pensar, ¿verdad? O no sé qué es lo que querían en ese caso. Pero bueno, esta historia la comparte Marco. Dice que en la actualidad no vive pues, obviamente con su mamá en el mismo espacio. Sabe muy bien que ella sigue viva, sigue haciendo sus mismas prácticas. Él ya tiene una familia. En el seminario estuvo muy poco tiempo, sí, solamente se escondió el tiempo necesario. Pero ¿dónde está la parte también interesante? Su mamá no hizo esfuerzo alguno
por buscarlo. O sea, eso también cómo te lo explicas. A ti se te pierde un hijo, independientemente de la edad. Yo hago hasta lo imposible por encontrarlo. Bueno, pues en este caso, esta señora no hizo esfuerzo alguno por encontrarlo. Incluso se hizo la desentendida. Ah, ¿qué pasó con él? ¿Quién sabe? ¿Ya era mayor de edad? No sé. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan de esta historia?